Buenas, le voy a explicar cómo utilizar el multímetro o tester para instalaciones eléctricas. Ellos tienen otro tipo de uso como en la electrónica, pero para instalaciones eléctricas es muy utilizado también, ya que podemos medir voltaje, o tensión, intensidad de corriente o amperaje y resistencia. Estos tres testers o multímetros presentan sus semejanzas. En ellos tenemos un display, una pantallita, donde vamos a tener plasmados los resultados de las mediciones. En esta acá giramos la rueda de cualquier uno de los dos o el selector y vamos eligiendo la magnitud que queremos elegir. En este podemos medir voltaje hasta 600 volts en corriente alterna. También podemos medir resistencia hasta 2 millones de ohmios y también podemos medir voltaje en corriente continua hasta 600 volts. Y en este punto podemos medir amperaje o intensidad de corriente hasta 10 amperes. Cada uno de ellos presentan un botón, un pulsador de hold, que este botón lo que hace es congelar la medida que hayamos tomado. Entonces tomamos esa medida, este ejemplo en la pantalla marca 230, presionamos y ese 230, después que desconectamos los cables, permanecerá ahí. También tenemos un pulsador para la luz o para la lámpara, que en este caso acá no se ve, es una luz verde, pero es para eso, más para trabajo nocturno, ¿no? Tenemos en cada uno de ellos tres entradas, una que es común, y esta es común en este y común en este otro. El común siempre va conectado, sí o sí, es el cable negro, que lo tenemos por aquí, lo vamos a conectar, ya lo vamos a conectar. Después tenemos uno que marca, que tiene una V, el símbolo de ohm, en este acá también, miliampere. Y también tenemos otro que marca 10A máximo, o sea, significa 10 amperes máximo. En este acá también 10 amperes máximo y en este también. Si vamos a medir amperaje, tenemos que colocar acá el negro en común, el rojo acá en 10 amperes máximo, en cada uno de ellos. Si vamos a medir alguna otra magnitud, colocamos en el del medio, donde tenemos la V y el símbolo de ohm. Para empezar, les voy a explicar cómo medir corriente usando una batería de 12 voltios y una lámpara común de 12 voltios también. Vamos a utilizar este multímetro, así que esto podemos sacarlos de acá. Y la conexión del amperímetro es esta acá. El amperímetro se conecta en serie con la carga. La carga en este caso es la lámpara. Esta es la carga. Y esta la fuente de alimentación, que puede ser de corriente continua o corriente alterna. Y este es el multímetro, que va a estar posicionado para la opción de amperaje, para medir intensidad de corriente.
Como les dije, tiene que estar el cable rojo conectado donde dice 10 amperes máximo. Obvio que hay otros multímetros que soportan más amperaje, pero estos tres soportan el mismo amperaje, que son 10 amperes como máximo. Como yo les dije, hay que colocarlo en serie. ¿En serie qué quiere decir? Que va un elemento conectado en el otro. Tenemos negativo o común, conectamos ahí. La lámpara, cualquier uno de los dos cables porque no tiene polaridad, conectamos en el otro borne de la batería. Y acá nos queda un cable del multímetro y un cable de la lámpara. Ahora podemos medir el amperaje. Antes siempre controlar que esté indicando para medir amperaje. ¿Está? Ahora sí podemos conectarlo. Enciende la lámpara. ¿Por qué razón? Porque cuando colocamos el multímetro en amperaje, la resistencia de él es mínima. Es muy pequeña. Es como si fuera un cable nomás que pasara por él. En este caso acá está marcando 0,7 amperes. ¿Qué quiere decir? Que el consumo de la lámpara o la corriente que atraviesa la lámpara es de 700 miliamperes o de 0,7 amperes. No llega a 1 ampere. Esta sería la forma correcta de conectar el amperímetro o el multímetro, indicando la posición para medir corriente o intensidad de corriente o amperaje. Bien, a continuación le voy a mostrar cómo medir voltaje con el mismo multímetro, pero tenemos que cambiar el cable, como les dije, sacar el de corriente, el que está colocado, el cable rojo, el que está colocado en la entrada de 10 amperes, y colocarlo en la entrada donde dice voltaje, que es esta. El cable negativo siempre es el negro, esto es universal, y el cable rojo es positivo, universal también. Ahora vamos a conectar la lámpara directo a la batería. Perdón, me olvidaba de esto. Acá tenemos el esquema de cómo conectar el voltímetro. Tenemos el multímetro, tenemos el receptor, en este caso es la lámpara, y tenemos la fuente de alimentación de corriente continua, que en este caso es la batería. Si vemos el esquema, el multímetro está conectado en paralelo con la carga. Y esto quiere decir que podemos tener conectado la lámpara funcionando, agarrar los dos extremos del multímetro, de los cables del multímetro, que debe estar posicionado, ya que estamos utilizando una batería, debe estar posicionado para voltaje en corriente continua. Como sabemos que es de 12 volts, podemos colocar como mínimo en este hasta 20 volts. Medimos negativo en negativo, positivo en positivo. Me da una lectura de 11,69 voltios. Como le dije, si presionamos Hold y sacamos las puntas, el resultado quedará en el display o en la pantallita. Sacamos y él vuelve a cero. Volvemos a medir. Me marca 11,69 voltios. Yo lo puedo cambiar a 200 volts y él me va a marcar el mismo voltaje. 11,7 voltios. Lo podemos pasar a la escala de 500 volts y él marcará 11 voltios o 12 por aproximación.
Bien, esto sería en corriente continua. Ahora, para medir tensión o voltaje en corriente alterna, voy a agarrar acá un enchufe y seleccionar en la escala corriente alterna. ¿Qué? Corriente alterna me indica acá 200 volt, 500 volt. Vamos a medir la entrada, la salida de corriente de un enchufe en nuestra casa. Así que sabemos que es más de 200 voltios. En este caso vamos a poner 500, ¿no? Bien, tenemos ahí. Agarramos las dos puntas, colocamos y medimos. Me marca 247 voltios, 245 voltios. Bien, esto también se debe porque me marca tanto voltaje así. Una puede ser una falla del multímetro o otra porque como estamos de noche, el consumo de corriente eléctrica es menor y hace que la tensión suba en la red. Bien, bueno, creo que ahí vieron los principales usos. Me quedó uno más, que por acá tengo una resistencia. A ver si lo capta la cámara. Bien, no capta. Esto es una resistencia utilizada en circuitos electrónicos. Voy a utilizarla para hacer el ejercicio o para hacer la representación de cómo se mide resistencia. Resistencia es un receptor, ¿no? Voy a utilizar esto porque nosotros podemos medir el bobinado de un motor o la misma continuidad de un cable. Y en este multímetro tenemos que elegir la parte donde está indicado el símbolo de ohm para medir resistencia. Tenemos una escala de 200 ohm hasta 200 ohmios, hasta 2000 ohmios o 2000 o 2K, perdón, hasta 20K o 20.000 ohmios, hasta 200K o 200.000 ohmios y hasta 20 millones o 20 megohmios. Bien, esta resistencia vamos a empezar a medirla por la escala de 200 ohmios. No me marca nada por la razón que esta resistencia es más alta que 200 ohmios. Ponemos la de 2000 ohmios. Probamos nuevamente. No marca nada, como pueden ver. Da una pequeña lectura, pero es porque el multímetro no está posicionado a la opción que corresponde al valor de la resistencia. Colocamos en las de 20K. Acá sí va a marcar una resistencia de 2,7 ohmios, 2,7 kilo ohmios, perdón. Bien, pero podemos medir también, que ahora no tengo, la continuidad de un cable o verificar si una lámpara está funcionando correctamente, si no está quemada. Bien, la resistencia de la lámpara es mínima, muy chica, por eso me va a dar un valor muy pequeño. Acá estamos en una escala de 200 ohmios y me marca 1,6 ohmios. Bien, si colocamos directo, tocamos las dos puntas, me marca 0,2 o 0,2 ohmios. No llega ni a un ohmio. Prácticamente es un cable directo. Bien, acá vamos a colocar este cable blanco y lo medimos
me da lo mismo que tocar a las puntas del multímetro. Bien, espero que hayan entendido. Cualquier consulta, a las órdenes.